Muy buenas tardes. Estamos terminando la semana número 3 del módulo 4 Textos y Visiones del Mundo. Y en este caso, con la semana 3, leer y escribir para conocer y comprender tu mundo. Y mi mundo, perdón. Eh, y estoy contento de estar cerrando esta tercera semana, ya la penúltima. Estamos ya más allá de la mitad del módulo. Y es para mí importante que ustedes pues revisen todo lo que han hecho hasta ahora y bueno, puedan tomar conciencia de si han hecho o que les falta algo, ¿no? Entonces, bueno, eso y qué bueno que estamos ya avanzando en el módulo y la mayoría de ustedes, bueno, algunos de ustedes, la mayoría me parece, están tomando en consideración lo que están viendo en el foro, en el video, perdón, en las sesiones y eso me alegra, pues está rindiendo frutos la sesión y eso es satisfactorio para mí. En los otros casos, generalmente es porque no están viendo el video. Entonces, pues ahí, si tienen la oportunidad de verlo en estas semanas, 2 semanas que nos quedan, sería genial porque les daría como pie para que todavía en algunos casos tengan una calificación un poquito más elevada. El miércoles mencioné algunos puntos importantes que voy a desglosar un poco el día de hoy. Y esos puntos tienen que ver con las actividades 3 y 4. Hoy vamos a ver algunos videos que se relacionan con eh, las nubes sobre todo y con esta adaptación que tienen que hacer de las nubes la obra de Aristófanes. Voy a compartir ahora. Listo. Ahí va. Esas son las actividades. Bueno, el propuesto de la sesión 3, es la sesión 6, perdón, la semana 3, explicación de contenidos generales, la dinámica de trabajo y los ejercicios de puntaje extra, que ya saben es participación, eh, si algún pendiente también lo pueden entregar, preguntas constantes, propuestas, etcétera, ¿no? Y eso son básicamente lo que se constituye para obtener el puntaje extra que se coloca al final de las sesiones. Cuestiones de actividad, bueno, explicación de la actividad integradora 5, explicación de la actividad integradora 6 o foro de integración, que es lo mismo. Asuntos sobre el plagio. ¿Hay algún inconveniente con el plagio? Entonces seguir insistiendo en lo mismo. Y para evitar eso, pues, las citas textuales son la mejor opción. Y las paráfrasis también. Y colocar referencias bibliográficas también. Por ahí había un caso de una persona que solamente me puso las nubes y tenía conocimientos de otra cosa. Se notaba que había consultado otro texto, pero no los puso. Entonces, mi recomendación es que todo lo que consulten, pues pase por paráfrasis, es decir, coloquen paráfrasis, citas textuales. Y por el otro lado, si leyeron las obras, pues coloquen las obras y además ustedes han usado un montón de recursos que les proporciona la plataforma. Por lo tanto, tienen mucho material que pueden identificar ahí. Eso también va a aplicar para los foros de integración. Pues ahorita vamos a ver en un momento cuáles son las dinámicas de los foros. Eh, Como revisión general, listo. Como revisión general, quisiera hablar sobre dos aspectos importantes con los cuales se van a encontrar ustedes en el foro en los contenidos del foro de integración. El primero es la relación que se establece en experimentar una experiencia estética, es decir, para que algo sea literario o para que cualquier manifestación artística sea tal, tiene que haber una experiencia estética. Por lo tanto, ya veremos qué es experiencia estética. Lo vimos el miércoles. No voy a repetir ese video. Pero recuerden que es una cuestión de sentimientos, de cómo se interioriza una expresión literaria o artística. Y a partir de eso puede considerarse que algo es arte o no. Entonces hay que tener cuidado con esto porque específicamente en el video en el foro de integración o actividad integradora número 6 les piden en particular que hablen sobre experiencia estética.
Sí, también en el de la próxima semana les van a pedir que hablen sobre experiencias estéticas. Entonces, pues ahí recomiendo yo que tomen en cuenta todo esto. Por el otro lado, eso es una parte como la experiencia estética, lo que hace arte al arte, no solo a la literatura, sino otras experiencias artísticas, y lo que se llama literatura en Internet. Eh, por ahí hay un video también que les voy a colocar que habla sobre el arte, es decir, que el arte es arte por qué razones y cómo se podría considerar el arte, ¿no? Vamos a empezar con ese. El segundo, como les decía, es la literatura en Internet. Eh, ¿Cuáles son las condiciones que debe tener los requisitos, digamos, que debe tener un texto para considerarse literatura dentro de Internet? No se trata solamente de poner un PDF en la pantalla, eso no se consideraría literatura en Internet, sino tendría que tener algunas características un poco mayores para poder considerarlo de esa forma. Eso es básicamente lo que habría que revisar y lo que ustedes tendrían que monitorear, digamos, en esta parte, ¿no? Repito, voy a buscar el video porque ahí es importante lo de la literatura y sociedad. No, este no es. Déjenme ver si lo encuentro. No. Perdón, perdón, ¿eh? Aquí está. Es el arte en la era digital. Cómo se desarrolla el arte en la era digital. Es un poco extenso, pero no lo voy a poner todo. Entonces ahí más bien le pido a Ariadna que vaya compartiendo sus impresiones, una especie de resumen sobre el video que vamos a ver. Este es importante sobre todo en el foro de integración. Ahí les van a decir esto es arte, sí o no, sí, y entonces ahí se arrancan, ¿ok? Lo que está generando... No voy a poner los 26 minutos, probablemente ponga unos 10 minutos y a partir de eso arranquemos con la discusión. Internet es casi una dimensión paralela del espectáculo. Y estas tecnologías no hacen otra cosa que copiar. Si no hay talento, no hay tecnología que sirva. Internet es la última revolución en la historia de la humanidad. En muy poco tiempo cambió radicalmente la forma en que nos relacionamos con otros, con la política, con el arte y con los medios. Conectados, vamos dando forma a un mundo en constante transformación. Así, vivimos en América del Sur la conversión digital. Hemisferio Sur, una región conectada. Cada época se muestra, se ve y se escucha de una manera particular. Como nunca antes, el arte, los medios y las tecnologías se encuentran fundidos en una red donde todos podemos meter mano. En el campo del arte, la idea del objeto único, del aura del objeto único, no ha muerto. Creo que todavía sigue siendo el gran gancho, pero también es cierto que esto le ha dado un nuevo dinamismo a los museos. Por un lado, cualquier imagen refleja una verdad, algo que existe, pero se transforma en datos. De transformarse en datos, esta imagen puede ser manipulada. De alguna forma, la digitalización va permitiendo que todo usuario de la red y de los productos de consumo cultural que circulan por Internet se vaya convirtiendo en algún grado en un productor cultural, pero ya no solo interviniendo en un texto, sino creando sus propios textos. El libro que antes estaba en la biblioteca y tenía una autoridad pasa a ser parte de una fantasía bastante loca, ya no de una persona, sino de una comunidad en Internet. Y va a haber como un pequeño canon en el que todo el mundo va a tener retribución por el contenido que ponga en esa red así, ilimitada. ¿Cómo restringir la copia o cómo controlar la circulación en un entorno donde toda persona tiene al menos uno o dos dispositivos de copia en sus manos? Sin dudas, las nuevas tecnologías cambian las formas de acceder al arte y al entretenimiento. Pero ¿qué pasa con las narrativas? ¿Hay formas particulares de contar en esta era?
es otra cosa. Y es otra cosa porque Internet no tiene nada que ver con géneros. Entonces, lo que cambia es la narrativa, es el modo de narrar. Y cuando uno ve lo que está pasando por YouTube como relatos, que hay desde rituales que han sido robados a una comunidad primitiva, entre comillas, porque no es teatro. Hay gente que está metiendo los videos de los antropólogos. Desde ahí hasta el muchachito guatemalteco que inventa su canción en su casa, la musicaliza, la arma, y al día siguiente tiene 100 millones de gente que ha visto su canción, su video. Yo creo que sí había un impacto muy fuerte de los nuevos medios sobre la producción. Se ha generado una mayor proximidad entre los artistas, hay un mayor conocimiento, una inmediatez que yo creo que nunca antes se ha vivido en la historia. Lo que se hace hoy día en una ciudad, en un extremo del mundo, se puede ver inmediatamente en el otro extremo. El acceso a la información se ha transformado. Hay nuevas sensibilidades que tienen que ver principalmente con el pastiche, con la idea de intervenir más lo que es una foto, un video, escribir. Hay una cultura del remix. Ahora, por ejemplo, hay un género de moda en Estados Unidos, pero que baja acá también, que es agarrar clásicos y remixarlos. Básicamente es, por ejemplo, agarrar, Madame Bovary y meterle ovnis. Entonces ahí hay un proceso fuerte de remix. No quiere decir que muera el libro base, el clásico, pero sí hay un nivel de intervención muy muy fuerte. O libros que se hacen canciones. Ahí un poco la clave de la época es la hibridación, ¿no? Un poco los formatos híbridos. Conectados permite acceder al arte y al entretenimiento con una velocidad sin precedentes y desplegando una oferta casi infinita. También invita a producir y a compartir lo que nos gusta. ¿Internet cumple el sueño de la democratización de la cultura? Sí, claro que democratiza la cultura. Lo que pasa es que ahora lo que hay es... Antes la góndola de la cultura tenía distintos productos y esos productos estaban digitados por distintas capas de autoridad. Las editoriales, las discográficas. Ahora la verdad es que todos pueden subir, es decir, se amplió la biblioteca de opciones de consumos culturales. Todos tienen acceso a la cultura y la posibilidad de acceder a ello es vital, es importante, es algo que ayuda a las personas en su crecimiento y en el mundo que les toca. Es casi un tema de igualdad. Va a haber una generación entera que se educó en el uso, la intervención, el consumo activo y la producción a través de las nuevas tecnologías, y eso supongo que por lo menos por algunas generaciones va a dejar una huella. Podrán ser derrotados luego por la industria cultural concentrada, pero lo que yo diría es, bueno, ¿quién les quita lo bailado? Las nuevas tecnologías están transformando las artes, cambian las formas de producción y de distribución. ¿Pero qué historias cuentan las producciones artísticas de esta era? Hay diferentes mutaciones, es decir, la primera mutación es el concepto de público, concepto de sala que ha entrado en crisis. Yo siempre me interesa intentar ir a los orígenes, y los orígenes hubieron los hermanos Lumière. Los hermanos Lumière triunfaron porque presentaron el invento cinematógrafo frente a un público, y entonces se institucionalizó la idea de que ir al cine tenía relación con un acto público. En cambio, Edison tuvo un problema, lo inventó todo, pero no triunfó porque puso el cine dentro de una caja llamada kinetoscopio.
y que era una caja para la visión individual de una persona sola que miraba por un agujerito y veía las imágenes. Al cabo, durante el siglo XX, triunfó el modelo Lumière, pero en estos momentos lo que está triunfando es el modelo Edison. Es decir, la gente está mirando las películas en sus kinetoscopios, que son los ordenadores portátiles, los iPod, los iPad, los teléfonos móviles que puedes intentar si puedes mirarte una película, etc. Es decir, todo el mundo tiene sus kinetoscopios. Hasta ahí dejamos. Nada más es para que nos hiciéramos una idea de cuál es la idea del arte en nuestros días y cómo está llegando y transmitiéndose hacia nosotros de manera cada vez más rápida, por supuesto, o instantánea, y cómo se concibe el arte en alguna parte, en este caso en Sudamérica, en particular en Argentina, pero cómo se está concibiendo en otro lado. Esto lo pueden también tomar en cuenta, perdón, en su foro de integración, donde les preguntan si aquellas manifestaciones de artísticas, aquellas manifestaciones literarias se pueden considerar literatura, por lo tanto se pueden considerar arte, sí o no. Y es esta parte. En la pregunta, me voy a saltar al foro de integración y después voy con el resto. Dice, ¿se pueden vivir experiencias estéticas a partir de formas emergentes de literatura? Las formas emergentes de literatura sería de lo que hablan estas personas, cómo se concibe el arte, de dónde lo estamos viendo, en particular en la era digital. El arte siempre como una salida, pero también como una forma de comunicación. Entonces, hay dos casos en los cuales ustedes, en lo que están viendo en pantalla, es que tienen que participar 5 veces. Los requisitos ya los puse, también ahorita los voy a volver a colocar. Pero los primeros 2 requisitos son que debe tener entre 5 y 8 renglones. Si es en celular son más, 5 a 8 renglones en la computadora. Si es en el celular son alrededor de 10 o 12 más o menos renglones, entonces tengan cuidado con eso porque no estarían cumpliendo. Generalmente cuando ponen 5 en el celular son como 3, 2 y medio en la computadora. Entonces cuiden la extensión y vean que no se puede colocar un argumento sólido en 2 renglones. No es suficiente y se considera incompleto, por lo tanto su calificación baja. Lo que están viendo en la pantalla, repito, es la forma en que ustedes deben participar en el foro de integración. En la primera parte es de decir que es una experiencia estética. El miércoles coloqué ese video completito de que es una experiencia estética y cómo vamos a sentir nosotros a experimentar una experiencia estética. Y qué relación guarda con la literatura. Sí, nada más, ahí tienen que ver el video. Si no viste el video, es obvio que no viste el video. Si no lo colocas, hay ciertas cosas que tienes que hablar. Tienes mucha información en el video. De verdad es un video que podría considerarse un poquito complejo, pero en realidad es un video que puede ayudarles a entender muchas de estas cosas, en particular este foro y el de la próxima semana. Entonces no descarten la posibilidad de ver, no descarten eso, no descarten ver el video. El segundo comenta si consideras que los contenidos en los siguientes sitios pueden considerarse literatura y por qué. Vamos a ver los dos rápido, los dos textos. A estas alturas, o sea, el día viernes 12 de enero a las 7, casi 7 de la noche, ustedes ya deberían tener al menos 5 participaciones. Si no las tienen, me preocuparía, pero por lo menos, al menos deberían tener 3 participaciones. Si no, eso quiere decir que ya no pueden obtener un 10. Si no tienen hoy 3, ya desafortunadamente van a tener muchos puntos menos. Porque el foro de integración se coloca desde el lunes y se termina el viernes. En el caso de que no hubieran hecho nada ni lunes ni martes, tienen la oportunidad de que el viernes aún pueden recuperar todo si lo hacen todos los días. Aquello que sí está bastante penalizado es colocar todo en un solo día, o colocar todo sábado y domingo, o colocar todo solo un miércoles. La idea no es esa, la idea es participar todos los días y si no hay una consecuencia, ¿no? Entonces, bueno, revísenlo, vean, lo voy a compartir. Esto es lo que llamaríamos arte emergente. No es un libro, no es un PDF. Es un texto como una especie de diccionario que se llama Word Toys, como jugar con las palabras. Y ustedes pueden ir pasando acá. ¿Sí? Vean cómo va en orden o intenta ir en orden y le puedes dar clic y aparece otra cosa. Ahí. Y aparece otra cosa, ¿no? Entonces, si yo le doy clic ahí a la flor, aparece otro enlace. Entonces, pues ahí lo vamos viendo. A ver, déjenme ver. Es como un poema.
y luego puedes ingresar otra vez. Y son como historias muy pequeñas, ¿no? Entonces, repito, ahí está otro. El idioma de los pájaros, pueden pasar el que quieran, Mariposas Libro, Southern Heavens, procesador de textos, phone readings, vean ahí le damos clic y ahí aparece otra cosa, aparece un video, que creo que ahorita no lo pueden ver. Pero, por ejemplo, compartir esta pestaña en su lugar, vean que lo que aparece. Puedo ir saltando de uno a otro y ver qué es lo que está sucediendo. Le puedo dar clic ahí también y es musical. Para convertir lágrimas en perlas. Mezclar media taza de rocío, Vean. media taza de leche de coco y media taza de... Lo que a nosotros nos puede parecer exagerado es una forma de manifestación literaria. Entonces, si la exploran, puede ser, pero si ustedes nada más lo pasan así sin explorar, sin llegar a este punto, por ejemplo, pues están faltando ahí la curiosidad. Entonces, vamos a ver este, por ejemplo. Quisiera contarles acerca de una sesión de recitación del gran mantra brillante que tuvo lugar en el monasterio de las Montañas del Este en el mes de... Vean, entonces ahí tenemos ese caso, ¿no? Entonces vamos a ver más. Ya guardamos esto. Y van aquí otra vez. Puedo ir pasando los sueños. Poemas de agua. Porque soy ciudadano de la estadía, chao, 22 mariposas, mujeres vampiro, canon occidental, escribe tu propio Quijote, la biblioteca, y ahí vienen en los géneros, ¿no? Los créditos también lo puedo ver, quiénes son los créditos, cómo se fue desarrollando, y así, ¿no? Entonces, en todos los casos, puedo, digamos, curiosear por los textos, ¿no? Ese es un caso. El otro es este que se llama bestiario marino. Entonces, es lo que quiero que cuestionen es si esto es literatura para ustedes. Le doy clic, puedo escucharla aquí, por ejemplo. Fábula del calamar que quiso ser actor. Al salir de la Academia de Artes, Tiene el movimiento. calamar solo pudo conseguir papeles de segunda, personajes alienígenas en películas de ciencia ficción que no le permitían ni siquiera hablar. Este medio es difícil para los calamares. Y ahí cuenta la Debes historia. tener paciencia, le explicaba su representante. Su novia, para animarlo, le aseguraba que pronto llegaría su gran oportunidad. Los papeles extraterrestres, además, no eran tan malos. Ahí cuenta una historia, puedo ir otra vez al menú, por aquí ver otro, aún es el mismo, puedo ver otro, vamos a ver si hay otro diferente. Claro, aquí Arca, otra historia, aquí también, vean. Sí, son manifestaciones que, repito, tienen que ver con el arte. Pueden tener que ver con la literatura, pero que en muchos casos están intentando proponer algo. Entonces lo que necesitan ustedes decirme es si eso es literatura y explicarlo. Si no pueden explicar lo básico de bestiario marino, no puedo esperar que tengan una calificación tan alta. Es decir, eso es obligación ver o revisar y revisar bestiario marino. Igual no hacerlo todo, no verlo todo, porque eso puede ser mucho. Pero sí revisar y tomarse un tiempo para revisarlo. Si se nota que no... ¿Cómo sé que no lo revisan? Porque no hablan de él. Nada más hablen 2 clics, le dan 2 clics, lo revisan y dicen si es literatura por tal, no es literatura. Necesito que hablen de él. Si no pueden hablar de él, cuando tienen que hacerlo, porque tienen mucha información, entonces será claro que no lo vieron y que no lo leyeron. Esas son básicamente las condiciones que deben cumplir. Y la última colaboración, contribuciones, se pueden vivir experiencias estéticas a partir de formas emergentes de literatura. Justifica tu respuesta. De ahí vienen los requisitos, no los vayan a olvidar, por favor. Aquí están. Todas las participaciones deben llevar citas, sin excepción, citas, paráfrasis y referencias. Todas las participaciones deben llevar entre 5 y 8 renglones. Y todas las participaciones, para que se considere completo, deben llevar más de 4 días.
Deben seguir, acuérdense, las reglas en etiqueta y la cuestión de ortografía. También tienen bastantes recursos ustedes, eh, dentro de los cuales pueden... Hay un recurso en particular de la ortografía y la redacción que yo les pasé en el foro aprendiendo, que lo pongo todos los lunes. Siempre pongo el mismo recurso los lunes y ese les va a permitir copiar y pegar su enunciado, y que en ese enunciado ustedes lo que van a hacer es, lo que va a hacer la página es decirles a ustedes si tienen errores y corregirlos. Ustedes los corrigen y después ya lo copian y pegan de vuelta para los foros de integración. Eso es muy útil, solo tienen que tomarse el tiempo porque si no van a cometer muchos errores ortográficos. Y como desafortunadamente no hay un módulo que corrija esto de ortografía, redacción y demás, son cuestiones muy generales. Entonces, por eso tratamos de dar algunos tips, algunos repasos y algunas cosas para que simplifiquen un poco el camino y ustedes mismos puedan hacerse la idea de que es muy importante la redacción y la escritura, sobre todo en este proceso de su vida académica, en esta parte de su vida académica. Bueno, ahí, ese video lo pusimos en la clase anterior. Y recuerden cosas de plagio, no olvides formato de paréntesis, referencias obligatorias en todas las actividades y foros. Es lo de hoy. Para nada más, por favor, Ariadna, avísame si tienes dudas sobre el foro de integración. Sí. Dime. Bueno, vi el video pasado Ujú. del día miércoles. Estaba comentando que se pueden hacer 2 participaciones en un día. ¿Sí se puede o no? No sé, yo creo que no, yo creo que me equivoqué, pero no se, o sea, de poderse se pueden. Se pueden hacer 5 en un día. El problema es que te voy a penalizar. Entonces, si ya no tienes tiempo por los días que quedan, pues hazlo, ni modo, no pasa nada. Se califica con menos, pero no vas a perder muchos puntos. Pero si pones 4 o las 5 en un solo día, va a ser muy difícil que puedas primero argumentar o concentrarte en la argumentación y segundo, tener la calificación completa. Entonces recuerda que si empezabas el miércoles, si empezabas el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ahí están las 5. Si empezabas el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Por ejemplo, si empezabas el jueves, es jueves, viernes, sábado, domingo, te está faltando una, puedes poner una doble. Obviamente va a tener consecuencias de calificación, pero no está tan mal como poner solo sábado y domingo. En ese caso sí, ¿no? O sea, sí se puede. Es mejor que no poner nada, eso siempre. Pero pues ten cuidado nada más de no cargar sobre todo demasiado, pues. Eso es lo que te recomendaría. Está bien, gracias. De nada. Vamos a pasar ahora a la actividad integradora número 5, que sería el texto sobre las nubes. Acá está. Voy. Ahí está. Literatura clásica y situaciones actuales. Lee con atención las instrucciones. Es importante que sigamos ese orden. Aquí está. Recuerden, por favor. Primero debes leer la reseña de las nubes para saber de qué trata, como un resumen. Es muy corto. Luego debes leer las páginas 1 a 22 también de la misma obra. Ya que hayas hecho esos 2 pasos, primero ya puedes contestar el documento. En el documento se te preguntan cosas específicas. Ahorita lo vamos a ver. Nada más déjeme buscar la actividad integradora. Aquí está. Para no... Aquí está. Entonces, bueno, ahí dice contéstalos. Y voy a dejar de compartir para poder compartir el otro caso. Va el formato. Es lo que les hablaba, lo que hablaba hace un momento. Cuando dicen que es el argumento, ahí sugiero que pongan lo de fondo y forma. ¿Por qué? Porque fondo y forma les permite saber que es un argumento. De lo contrario, probablemente no sabrían.
Entonces, pónganlo, colóquenlo. Y luego cuando dice, ¿quiénes son los personajes? Les dije, repito, 3 personajes, los 3 personajes principales. Y en el inciso B me tienen que decir cuál es su función en la historia. Y en el inciso C, ya las características de personalidad, que no son lo mismo. Por ejemplo, la función en la historia es hacerle la vida imposible al protagonista. Listo. Características de la personalidad: es agresivo, es enojón, a veces es bondadoso, tiene carencias, yo qué sé. Hay muchas formas de caracterizar una personalidad. Pero para los personajes tienen que poner, repito, cuál es su función en la obra. Para el inciso B tienen que poner cuál es su función en la obra. Perdón. Para el inciso C, cuáles son las características de la personalidad que identifican en los diferentes personajes. Eso, básicamente. Después, recuerden colocar paráfrasis y citas textuales. Ya tienen que colocarlos, ya tienen que acostumbrarse a colocar eso en sus trabajos. Entonces, por favor, es una necesidad que ustedes se van creando para evitar los plagios, sobre todo, y demostrarme a mí que leyeron otros textos y también que leyeron Las Nubes y que lo pueden citar, ¿no? Por ejemplo, situaciones graciosas o divertidas, me pueden explicar una situación y luego hacer una cita textual. ¿Sí? Eso lo vimos en la primera semana. Pueden revisar los videos allá. Entonces, eso está muy bien visto por mí y yo lo valoro de manera muy alta. Lo valoro altamente eso. Y luego, ¿en qué situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad? Ya ahí me lo pones también. Ahí no es necesario hacer citas ni paráfrasis, depende de ti. Y luego, recuerda que tienes que hacer un cuento y hacer una grabación. Yo creo que un par de minutos promedio está bien. No hay para qué hacer más. Pero también en el audio tengo que notar que ustedes están escribiendo de manera informal, es decir, que ustedes me están contando la historia como si se la contaran a sus papás, a su novio, a su esposo, a sus primos, yo que sé, a su abuelita, una manera muy desenfadada, bastante informal, no tiene nada que ver con el texto literario, digámoslo así, ¿no? Entonces, perdón. Ese audio lo tienen que subir, recuerden ponerlo público para el que tenga el enlace, en este caso yo. De lo contrario, si no lo puedo escuchar, pues va a bajar muchísimo su calificación porque después no ven los mensajes que les envío, no los ven a tiempo, después del lunes ya no se puede subir, entonces no se arriesguen, colóquenlos por favor. Recuerden también que para las justificaciones o las extensiones de tiempo solo debe ser con un justificante importante. Si tú me dices se fue la luz el domingo en mi casa, en la noche, yo entiendo que se fue la luz el domingo en tu casa, eso no, está bien y es una pena, a todos nos pasa, pero no tienes por qué dejar para el domingo en la noche tus actividades. Eso sí es un error y eso es una falta a las obligaciones y responsabilidades que tienes como estudiante, ¿no? Ahí sí no te puedo ayudar mucho y te voy a tener que decir que no. Al final tienen que poner su cuento, recuerda 15 a 20 líneas. Y ese sí tiene que ser un poco más literario, a diferencia de la grabación, que no era necesario, en este sí tiene que ser totalmente literario. Luego hay una reflexión y una respuesta, qué tan difícil fue trasladar la historia a lo actual. Recuerden que su adaptación puede ser normal, es decir, pueden mantener los nombres de los personajes, la situación y pueden cambiarle el lugar, o pueden también cambiarle el lugar. Pueden cambiarle la situación, perdón, el nombre de los personajes, pero no pueden cambiar la situación. La situación básica es la historia de un hijo y su papá. ¿Y cuál es la relación entre ellos? Una relación especial o divertida, digámoslo así, y también lo tienen que hacer ustedes, ¿no? Pueden hacerlo en su contexto, de alguien que conozcan, en su colonia, en su comunidad, etc. Y al final dice, podemos aprender mientras reímos o nos divertimos. Recuerden 3 a 5 renglones, esto es importante. 3 a 5 renglones tienen que colocarlo. Y diferencias entre contar tu cuento en audio y escribirlo. ¿Cuáles son las dos formas en las que fue más fácil? Me lo tienen que explicar. Y aquí me tienen que poner sus referencias, por favor. Tienen que poner aquí sus referencias. Son la reseña de Las Nubes. Las Nubes. Y fondo y forma porque lo usaron para saber que es un argumento. Listo, ahí lo tienen, los 3. ¿Ok? Entonces, bueno, nada más les aclaro, esos básicamente son los pasos. Ahora para esto, busqué un video que les ayuda, dura 10 minutos,
les va a ayudar con Las nubes, que es la obra que ustedes tienen que leer para esta sesión, para esta semana, perdón. Y esa obra es importante. No, repito, no tienen que leerla toda, pero sí es importante que sepan específicamente de qué trata. Antes de poner el video, ¿alguna duda, por favor, Ariadna, sobre la actividad integral número 3? No hace ninguna, gracias. Este es un ejemplo de cómo Aristóteles, que es Aristófanes, que es el autor de la obra, hace una burla y crítica a los sofistas y también hace una crítica a Sócrates, de paso, que es uno de los personajes también que hay. En esa época en la que se escribió Las nubes, los sofistas y Sócrates eran muy famosos, entonces quiere ridiculizarlos a través de una comedia. Y se les ridiculiza a ambos porque tienen ciertas actitudes, ¿no? Entonces voy a ponerlo, dura 10, creo que sí lo voy a poner todo, pero habla un poco sobre las nubes y luego habla sobre una crítica a las nubes. Perdón, cuando terminemos, nos vamos a ir despidiendo y si tienen dudas, avísenme. Las nubes abordaba un tema que la verdad no solemos ver en las representaciones teatrales, que es el asunto de la educación. Y en este sentido, Aristófanes estaba tremendamente preocupado por la deriva que en ese momento, finales del siglo V a.C., estaba tomando la educación en Atenas. Y es que estamos en el momento en el que está naciendo la filosofía. Los griegos están experimentando un cambio mental absolutamente fascinante y clave para la historia de la humanidad, que es el paso del mito al logos, el paso de una explicación religiosa, mítica de la realidad, a una explicación racional de la científica, si queremos, de la realidad. Están surgiendo los primeros filósofos, están naciendo las primeras escuelas de filosofía, y en Atenas hay una palabra de moda que lo domina todo, que es la razón. Bueno, ¿y de qué va Las nubes? Las nubes es la primera fuente que tenemos acerca de Sócrates. Es la fuente más antigua que tenemos acerca del filósofo y lo pone a caer de un burro, curiosamente, mucho más antigua que las referencias de Platón. Y bueno, como les digo, ¿de qué va Las nubes? No. Bueno, pues Las nubes habla de un padre atribulado. Un padre que se ha casado, él es pues un hombre de condición corriente, pero se ha casado con una mujer de la nobleza, con una mujer de una condición superior a él, y esta mujer de la nobleza está acostumbrada a un tren de vida y a unos gastos. Y con esta mujer de la nobleza, este padre ha tenido un hijo. Y la madre ha transmitido al hijo el mismo gusto por el lujo, el mismo gusto por la buena vida que había tenido la madre. Y claro, el padre no puede pagar, no da abasto a pagar los gastos de la mujer y los gastos del hijo. Se ha metido en deudas, ha pedido dinero prestado y ahora los acreedores le persiguen para obligarle a pagar. Y este hombre, que es un hombre muy corriente, un labrador, que no tiene mucha formación, que no tiene demasiadas luces, ha oído hablar de que hay un lugar en Atenas dirigido por un hombre llamado Sócrates, que se llama el Pensatorio, y que en este Pensatorio te enseñan a argumentar de tal manera que siempre tienes razón. Y este señor dice, bueno, pues voy a ir al Pensatorio, me voy a apuntar a los cursos de Sócrates, que me enseñen a argumentar para convencer a los acreedores de que en realidad no les tengo que pagar. Y con esta intención, este buen señor se presenta en el Pensatorio de Sócrates, en la Academia de Sócrates, para apuntarse y conocer al dueño.
Symphony. It's essentially the Netflix for symphonic music, but with a little bit extra. Este buen hombre se llama Strepsíades y lo encontramos aquí en la puerta del pensatorio de Sócrates. Y dice, abre prontamente la escuela y preséntame a Sócrates cuanto antes. Me impaciento por ser su discípulo. Entonces este hombre entra al pensatorio y se encuentra esta escena. Un montón de gente mirando al suelo, otros vestidos de nubes, un señor montado en un cesto que va volando por las alturas, unas representaciones rarísimas. Y claro, este pobre señor, esta mente simple, dice, ¡oh, Hércules! Y el discípulo de Sócrates le dice, ¿de qué te admiras? Y Strepsíades, ¿pero por qué miran esos la tierra? ¿No? ¿Por qué están así? Y le dice el discípulo, investigan las cosas subterráneas. Strepsíades, entonces buscan cebollas. No os cuidéis más de eso. Yo sé dónde las hay hermosas y grandes. ¿Y qué hacen esos otros con el cuerpo inclinado? Investigan los abismos del Tártaro. ¿Y para qué mira al cielo su trasero? Es que aprende anatomía por su cuenta, ¿no? Mientras ellos investigan los abismos del Tártaro, el trasero va aprendiendo astronomía por su cuenta. Pero entrad, no sea que el maestro nos sorprenda. Strepsíades dice, en nombre de los dioses, ¿qué son estas cosas? Decídmelo, porque se encuentran unas figuras vestidas de unas cosas rarísimas. Ya les dije que en la comedia había mucho cambio de vestuario y mucho vestuario muy imaginativo, y el Strepsíades veía allí unas gentes vestidas con triángulos y círculos, y dice, ¿pero qué es esto? Dice, ¿qué es esto? Y dice, esta es la astronomía. ¿Ah? Y esta, la geometría. Y Strepsíades, ¿para qué sirve la geometría? Y el discípulo, para medir la tierra. Y Strepsíades, la que se distribuye a suertes, o sea, la que nos trocean y nos reparten entre los ciudadanos. Y el discípulo, no, toda la tierra. He aquí toda la tierra. Y le muestra al bueno Strepsíades un mapa. ¿Ves? Aquí está Atenas. Y Strepsíades dice, ¿qué dices que aquí está Atenas? No te creo, no veo a los jueces en sesión. Y es que recuerden que en Atenas se pagaba a los jueces por acudir a los juicios, lo vimos en las avispas, y estaba todo el rato el tribunal abierto y todo lleno siempre de jueces allí celebrando sesiones. Y dice, si no están los jueces reunidos es que eso no es Atenas. Y dice, ¿dónde está la Cedemonia? Que era la región donde estaba Esparta. Y dice Strepsíades, el discípulo, perdón, ¿que dónde está? Hela aquí. Y Strepsíades, ¡qué cerca de nosotros! Meditad sobre esto y alejadla todo lo que se pueda, ¿no? Dice, no, Esparta, qué cerca, si estamos en guerra, mirad a ver si la podéis colocar un poquito más lejos, ¿no? Y dice el discípulo, por Júpiter, eso es imposible. Y Strepsíades, pues ya os pesará. Calla. ¿Y quién es ese hombre suspendido en el aire, en un cesto? Y el discípulo, él. Y Strepsíades, ¿quién es él? Y el discípulo, Sócrates. Y Strepsíades, Sócrates, anda y llámale fuerte. Y el discípulo, llámale tú, que yo no tengo tiempo. Y se va. Y Strepsíades se queda allí con Sócrates. Y dice, Sócrates, Sócrates. Y Sócrates, mortal, ¿por qué me llamas? Y Strepsíades, ante todo te ruego que me digas qué haces ahí, ¿no? Subido en un cesto por encima del patio. Y Sócrates, camino por los aires y contemplo el sol. Y Strepsíades, por tanto, miras a los dioses desde tu cesto y no desde la tierra, sino es que... Y Sócrates, nunca podría investigar con acierto las cosas celestes si no suspendiese mi alma y mezclase mis pensamientos con el aire, que se les parece. Si permaneciera en el suelo para contemplar las regiones superiores, no podría descubrir nada, porque la tierra atrae hacia sí los jugos del pensamiento. Lo mismo exactamente sucede con los berros.
Y Estrepsíades, que no ha entendido nada, como nosotros, dice, ¿qué hablas? El pensamiento atrae la humedad de los berros. Pero, querido Sócrates, baja para que me enseñes las cosas que he venido a aprender. Sócrates, ¿qué es lo que te ha hecho venir? Estrepsíades, el deseo de aprender a hablar. Los usureros, los acreedores más intratables, me persiguen sin descanso y destruyen los bienes que les he dado en prenda. Y Sócrates, ¿cómo te has llenado de deudas sin darte cuenta? Y Estrepsíades, me ha arruinado la enfermedad de los caballos, que su hijo es aficionado a comprar caballos, cuya voracidad es espantosa. Mas enséñame uno de tus 2 discursos, aquel que sirve para no pagar. Sea cual fuere el salario que me pidas, juro por los dioses que te lo he de satisfacer. Y Sócrates, ¿por qué dioses juras? En primer lugar, has de saber que los dioses no son ya una moneda corriente entre nosotros. Y Estrepsíades, pues ¿por quién juráis? Y Sócrates, es necesario guardar silencio, anciano, y escuchar atentamente mis súplicas. Soberano Señor, aire inmenso que rodeas la sublime tierra, éter luminoso, y vosotras, las nubes, y aquí aparece el coro disfrazado de nubes, diosas venerables, que engendráis los rayos y los truenos, levantaos, soberanas mías, y mostraos al filósofo en las alturas. Bueno, el caso es que Estrepsíades pues se apunta finalmente a la academia y, como se pueden ustedes imaginar, por el lenguaje que usa Sócrates y las entendederas que tiene el bueno de Estrepsíades, pues Estrepsíades no se entera de nada y el curso no le aprovecha. Y dice, bueno, como yo no entiendo nada de lo que pasa en el pensatorio, voy a apuntar a mi hijo. Y Estrepsíades apunta a su hijo a la academia. Y su hijo va a la academia, el hijo se entera completamente de todo lo de lo que le enseñan, y cuando sale el hijo de la academia, el hijo ha aprendido a argumentar tan bien que defiende, y además con éxito, que su padre le tiene que dar todo el dinero que quiera y que si su padre no le da el dinero, está bien hecho apalear al padre. Y el hijo comienza a apalear al padre porque no le da el dinero. Y al pobre padre le persiguen los usureros, ahora le pega el hijo. El hijo cuando le pega dice, no papá, si yo tengo razón. Y al final el pobre Estrepsíades, completamente desesperado, va al pensatorio de Sócrates y le prende fuego. Y así es como acaba la comedia. Y esta presentación que les he hecho de un tipo volando en un cesto, que habla de esta manera, es, como les he comentado antes, la fuente más antigua que tenemos de Sócrates. Listo. Con eso podemos hacer un panorama general de qué trata las nubes. En lugar de ya leer la reseña, ya no tendría que leer reseña si van a ver este video en 10 minutos, se concentra el resumen de las nubes y cómo Sócrates, cuáles son las implicaciones o cuál es la relación que tiene que ver con Sócrates y cuáles son los elementos divertidos que encuentran en la obra. De ahí le pueden aprovechar para citar o parafrasear. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más, Ariadna, ya para irnos despidiendo? No, ningún asesor, gracias. Gracias a ti por la asistencia. Bueno, pues cerramos. Les recuerdo que pueden comunicarse a través de los medios tradicionales que son correo electrónico y chat de la plataforma. Voy a seguir entrando en estos días, sábado y domingo, pero no con la misma frecuencia, pero seguiré entrando, entonces pueden dejar sus dudas. Voy a tardar un poco más en contestarle, pero al fin y al cabo lo haré. Sigan participando, sigan esforzándose y ya solo falta una semana. Y nada, pues que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana para cerrar con el módulo. Gracias y hasta pronto.